Oxígeno, chaleco, plomos, tiras y regulador. Ok, hoy toca inmersión. Al agua vamos. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. Te voy a poner en la siguiente situación. Imagínate un niño o una niña pequeños que van por la calle y tienen una piedra en la mano. Entonces, imagínate una calle en una zona residencial en la que hay casas pues en condiciones normales, habitadas, y luego de repente llegan a una que está con signos de estar deshabitada o abandonada, con las ventanas rotas, con basura alrededor, descuidada. ¿A qué casa dirías que tirarían estos niños la piedra? ¿A cualquiera de las casas que están en condiciones normales habitadas o la casa que tiene signos de estar deshabitada? Probablemente a esta última, ¿no? Sí, esto es lo que se llama la teoría de las ventanas rotas. Y la idea que hay detrás es que tendemos a actuar o tratar las cosas de acuerdo a cómo las vemos tratadas. Y esto viene a raíz de una investigación que Philip Zimbardo es un psicólogo americano muy conocido en el mundo, pues ha hecho muchos estudios y ha investigado mucho sobre el comportamiento humano. Y en otros episodios hablaré de otras investigaciones que tienen muy interesantes. En este caso, con respecto a esto y que dio, como decía, origen a la teoría de las ventanas rotas, es que lo que hizo fue, puso un coche en medio del Bronx. El Bronx es probablemente lo sabes, una de las zonas más peligrosas más peligrosas de Nueva York, y dejó un coche con las puertas abiertas y sin matrícula. Bueno, pues en cuestión de 10 minutos, primero lo desvancijaron y acabaron vandalizándolo. En 10 minutos acabó el coche completamente destruido. Y luego pensó, bueno, esto puede ser por las circunstancias, las condiciones y las características del barrio. Entonces, hizo lo mismo en Palo Alto, uno de los barrios más exclusivos de California. Dejó un coche intacto, de primeras, como era en el Bronx, pero con las ventanas, con las puertas abiertas y sin matrícula. Y bueno, pues pasaba un día, pasaba otro y seguía intacto. Entonces pensó, bueno, voy a dejar muestras de que este coche está como si estuviera abandonado. Entonces rompió las ventanas, le hizo arañazos, etc. Y una vez que tenía estas muestras, tardaron, igual que en el Bronx, 10 minutos en que lo desvancijaran y lo vandalizaran hasta que acabó el coche destruido. Igualmente 10 minutos. Entonces, la cuestión es que tendemos a poner como un valor o unas cualidades, unas características que tiene en este caso este coche o ese objeto, y actuamos en consecuencia. Es decir, que realmente estamos comunicando con todo. Esto vincula mucho, sobre todo pues cuando hablamos en el mundo de los negocios o de la empresa, cuando queremos poner precios y de identificar cuál es ese valor, poner ese precio. Con ello estamos comunicando un valor a nuestros clientes potenciales, porque con todo aquello que estamos mostrando, precio, estética, la comunicación que hacemos del producto o de servicio, estamos dando una información que la persona al otro lado está recibiendo y está llegando a crear una imagen y un valor percibido de la persona. Entonces, cuando hablamos del valor de un producto o de un servicio, hay dos partes. Por una parte, el valor que yo particularmente como persona le doy en función de mis necesidades. A lo mejor no tengo necesidad de ese producto o de ese servicio, con lo que a lo mejor para mí no tiene ningún valor a nivel personal. Pero luego, por otro lado, está el valor que pueda tener en sí, que yo pueda percibir que tiene ese producto o ese servicio. Perdón.
podemos pensar en coches. Yo a lo mejor no necesito un coche, o a lo mejor no quiero un coche, o no me resuelve mis necesidades, pero puedo identificar que un coche pueda tener más valor o menos valor que otro. Pero ¿cómo lo puedo identificar desde fuera? Simplemente con esos detalles o esos datos que yo veo o de la forma en la que me lo presentan. Lo mismo pasa con cómo nos vendemos nosotras y nosotros. Cómo nos presentamos, cómo hablamos de nosotros o de nosotros mismos, con todo aquello que hacemos, decimos o como decía, nos presentamos, estamos dando información, estamos mostrando o diciendo, de alguna forma proyectando, este es el valor que, si hablo yo de mí como trabajadora o si hablo de mi negocio, si hablo de mi producto, de mi servicio, este es el valor que tengo. Es decir, estoy comunicando con cada elemento. Igualmente, cuando nos pasamos más a lo que son las relaciones personales, que siempre se suele decir, bueno, según tú te tratas, es que te van a tratar los demás. Bueno, puede parecer así como muy New Age de desarrollo personal, pero en realidad estamos sentando unas bases. Si yo permito que me falten el respeto, o que me hablen de una determinada forma, o que cualquier situación, o que me agreda de alguna forma, estoy sentando unas bases de qué sí es tolerable y qué no. Estoy poniéndome un valor. Entonces, piensa en tus áreas, en las diferentes áreas de la vida. Podemos empezar con la parte más de negocio. Si tienes un producto o un servicio que estás vendiendo, o a lo mejor incluso estás vendiendo tu empresa o tu negocio, ¿no? ¿Qué elementos estás usando o cómo lo estás presentando a nivel estético, a nivel de comunicación, a nivel de qué áreas estás resaltando, etcétera? Todos aquellos elementos que están comunicando y están mostrando un valor. Eso sí muestras, porque tanto en la acción como en la inacción estamos comunicando. Es decir, que si yo hago como que no se me vea, igualmente estoy comunicando. Si pensamos también a nivel personal, piensa en determinadas relaciones. ¿Cuáles son esas bases o ese estándar que tú estás estableciendo? ¿Qué estás tolerando o no tolerando? ¿De qué forma estás tú comunicando tu valor, en este caso si hablamos a nivel profesional, por ejemplo, o incluso a nivel personal? ¿De qué forma te estás hablando tú y estás comunicando o estás dando el valor o no valor a lo que dices, a tus opiniones, a tus actitudes, a tus comportamientos o a tus necesidades? Y puede ser en cualquier otra, además de las relaciones personales con otras personas, en la relación sobre todo de ti contigo misma o mismo. Es decir, en qué punto estoy yo valorando mis necesidades o mis opiniones o mi trabajo, todo aquello que me complementa y que me hace yo en las diferentes áreas de mi vida. Entonces, el primer paso es ser consciente de cuál es mi actitud conmigo misma o mismo con respecto a las diferentes áreas. Y yo recomiendo, a mí me parece que es, no sé si clave, pero realmente importante el escribir. Muchas veces el ponernos a reflexionar con nosotros mismos y pensar no es suficiente, porque al final lo que nos decimos en esa conversación interna se acaba quedando en aire. Sin embargo, cuando escribimos algo, lo estamos poniendo en el papel y nos permite tomar también una visión de aquellos pensamientos que estamos teniendo desde fuera, con una perspectiva diferente. Parece que cuando los ponemos en el papel, los sacamos, se hacen concretos y ya tienen una realidad y no solamente son aire, ni siquiera aire, sino están en nuestro pensamiento. Entonces yo te diría, mira esas quizás relaciones o quizás en el mundo, en tu negocio, si estamos hablando de un servicio, de un producto,
Bueno, piensa en esas áreas así como más conflictivas o que sientes más conflicto con respecto al establecer este valor o a la comunicación y la expresión que haces de ello o a nivel personal. Y empieza a escribir, bueno, yo, ¿cómo estoy expresando este valor? ¿Qué siento yo al respecto? Empieza a escribir porque el primer paso, volvemos siempre a lo mismo, es hacerme consciente de cuál es mi actitud. Hay veces que hay personas que a lo mejor estamos en una situación, algo sale mal y dice, ay, es que soy tonta, o es que soy tonto, es que... Y nadie ha dicho nada, pero si ya de primeras estamos infravalorando yo me infravaloro a mi persona y me trato de esa forma o me comunico conmigo o expreso a los demás eso, pues claro, estoy estableciendo ya un estándar y hay veces que no soy consciente de cuál es ese lenguaje y esa comunicación que tengo conmigo misma o con otras personas. Igualmente cuando hablo de ya sea mi proyecto, ya sea mi trabajo y a lo mejor infravaloro, es que... No, en realidad, muchas gracias, no es tanto. Bueno, no es tanto, a lo mejor eres una crack o un crack en lo que estás haciendo. Bueno, no, si los demás nos alaban, pues habrá que ver que hay una parte que es razón. Como mínimo hay una parte que para esa persona es real. Entonces, bueno, yo te diría, el primer paso, empieza a escribir, que es en esa parte, identifica esa área en tu vida, a nivel profesional, en tu negocio, a nivel personal, sientes este conflicto con respecto a esto y empieza a escribir qué es lo que tú sientes al respecto, cómo lo sientes, qué es lo que opinas, qué haces tú, qué estás haciendo tú y cómo estás expresando y comunicando ese sentir y ese valor, ¿no? Y luego, bueno, ¿de qué formas... ¿Qué paso, qué acción concreta puedes hacer de todo aquello que hayas escrito o que pienses? Una concreta. ¿Qué concreto puedes hacer diferente o empezar a hacer diferente o dejar de hacer para que te pueda ayudar también a comunicar eso de forma diferente? Si hablamos, por ejemplo, en marketing o si estás hablando de tu producto o servicio, fíjate en las redes cómo hablas de ello tú, qué estética tienen, de qué forma estás comunicando el valor o las características de ese producto, de ese servicio. Igualmente, tanto en la acción comunicamos, pero también en la inacción comunicamos. Si yo escondo, si no muestro mi servicio o mi producto, o si a nivel personal me escondo, no lo muestro, o muestro unas cosas y no muestro otras, también estoy comunicando algo. Es decir, que al otro lado la persona está recibiendo muchos datos, muchos detalles que luego va conformando en su mente para poner unas etiquetas que acabamos poniendo y dar un valor determinado. Entonces, bueno, hazte consciente, identifica esa área, empieza a escribir qué es lo que sientes tú con respecto a eso, cómo estás comunicándote en los diferentes formatos y qué es lo que realmente pues, querrías comunicar. ¿Qué puedes hacer diferente? Con un paso concreto es suficiente. ¿Qué puedes hacer diferente o dejar de hacer a partir de ahora? Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?